Bueno, a continuación voy a presentarles un brevísimo extracto del análisis del movimiento estudiantil en la UNAM. La mayoría de los presentes no saben que en 1999 en la UNAM hubo una huelga de 10 meses, es un año de duración. Y bueno, este trabajo lo presenté para graduarme del doctorado, con esto me titulé hace unos meses del doctorado. Y hay dos puntos importantes por los que quiero presentárselos. Uno es la construcción del tema de investigación, y para ello un elemento central es la pasión que despierte ese tema para poder investigarlo lo mejor posible. En tanto pasión, pues debo aclarar que sí fui participante del movimiento, entonces eso me daba elementos de análisis importantes. Otro es la necesidad de comprenderlo a la distancia, digamos con cierta distancia subjetiva, ¿no? Ya más bien con herramientas también para la comprensión, sin prejuzgarlo como generalmente se ha hecho. Y un elemento más es recuperar parte de la historia de la institución, de la Universidad Nacional, y que bueno, esta parte ha sido soterrada, invisibilizada, ¿no? A más de 10 años de distancia es un tema que no se toca, entonces esas son mis apuestas. Voy a leer para no pasarme del tiempo. En febrero de 1999, el entonces rector de la UNAM, el doctor Francisco Barnés, lanzó los primeros avisos de lo que sería la modificación al Reglamento General de Pagos, que se traducía en el aumento de cuotas de inscripción para las y los estudiantes. Dicha iniciativa se estructuraba a partir de un pago diferenciado que variaba de acuerdo con el nivel de estudios y con la capacidad económica de los estudiantes y sus familias, misma que derivó en lo que a la postre sería la huelga estudiantil más larga en la historia de la UNAM. En principio, es preciso partir del contexto en que se generó este movimiento, de ahí que tengamos que ubicarnos en 1994 como el año de la firma del Tratado de Libre Comercio, de la aparición pública y declaración de guerra al Estado mexicano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de la violencia del poder de Estado al interior del régimen que culminó en el asesinato de su propio candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, y del arribo de Ernesto Zedillo a la candidatura presidencial del PRI para contextualizar el largo proceso de crisis y fragmentación de la clase gobernante mexicana, cuarteada profundamente a partir de 1988. Esto porque es necesario ubicar el régimen zedillista para comprender el origen del tema que nos ocupa, pero también la configuración de la relación estatal que durante más de 3 décadas se ha dedicado a quebrantar los grandes pilares sobre los que se fundó el México contemporáneo, ya que la dimensión económica queda corta cuando nos preguntamos por los efectos que acarrea en la vida cotidiana de la gente y sus familias, en sus formas de goce y sufrimiento que llevan a la organización en defensa de lo propio, de sus derechos y maneras de ser y estar. Dimensión humana que se traduce y actúa en la relación estatal entre los que mandan y todo el resto que obedece o no las decisiones de quienes detentan el poder, elementos que en su conjunto definen y explican cómo es una nación. Desde su llegada a la rectoría en 1997, el doctor Barnés efectuó una serie de cambios que contravenían la historia de la institución y las costumbres de los estudiantes y sus familias, pues modificó los reglamentos de inscripciones, de exámenes y de exámenes elaborados con base en los principios de ingreso y permanencia en el bachillerato y licenciatura. Además, desincorporó las preparatorias populares de la universidad. Me refiero a las costumbres de los estudiantes y sus familias en el sentido que le da Edward Palmer Thompson, un historiador marxista inglés, para referir a un campo donde tiene lugar el cambio y la contienda, una palestra de elementos conflictivos que se ponen en juego cuando el pueblo busca legitimaciones para protestar frente a las innovaciones del proceso capitalista que generalmente se pueden vivir como agravio, explotación o despojo del mundo de vida. La gran paradoja que plantea el autor es la presencia de una cultura popular rebelde, pero rebelde en defensa de la costumbre. Por su parte, en 1998, el presidente Zedillo adoptó una serie de preceptos y recomendaciones, entre comillas, provenientes de las instituciones financieras internacionales, con quien estaba comprometido después del préstamo para el rescate bancario por el error de diciembre y la fuerte crisis económica del 94. Como todo acreedor, el Banco Mundial requiere garantías y estas implican que los países que le solicitan algún préstamo apliquen o aseguren que aplicarán sus políticas. Si llevan a cabo las reformas dictadas, les prestan dinero. Si no aplican dichas reformas, no les prestan, así de fácil.
Entonces, en pleno acatamiento a las propuestas del Banco Mundial, a fines del mismo año, el gobierno federal envió el presupuesto de egresos de la Federación para el 99 a la Cámara de Diputados, en el que reducía agudamente el presupuesto para la educación superior. En consecuencia, bajo el panorama arriba señalado que va de las políticas económicas y sociales de corte neoliberal a su adopción por parte del presidente de la República y las élites del poder político y financiero, podemos comprender en buena medida los sucesos que desencadenaron el movimiento estudiantil de 1999 en defensa del derecho a la educación pública, una lucha abierta contra el quiebre de uno de los pilares de esta república conquistados por los mexicanos en el siglo XX. Desde la perspectiva republicana, que históricamente ha priorizado el bien público frente a los intereses particulares, el carácter público de los derechos a la educación, salud, tierra, trabajo, vivienda, entre otros, como forma de protección del Estado a sus ciudadanos, quedó institucionalizado en México después del proceso revolucionario con la promulgación de su Constitución, que en el artículo 3º a la fecha signa: toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Esta perspectiva republicana fue la base gradualmente aniquilada por el capitalismo neoliberal que sustentó la construcción de nuestra nación desde entonces. Por ello, la educación pública es uno de los vehículos elementales para la transformación de los estudiantes en ciudadanos que apelan a lo público en tanto colectivo, visible y abierto para todos, y que luchan desde distintos frentes por hacer valer esos derechos en igualdad de condiciones ante la ley como ciudadanos de esta república, no como beneficiarios de algunos servicios destinados a unos cuantos que tengan la capacidad económica para pagar con él. Esto fue precisamente lo que pasó con el movimiento del 99 cuando el rector propuso el nuevo reglamento de pagos. Quienes tuvieran más recursos pagarían más, y quienes no tuvieran recursos pagarían menos o tendrían que solicitar un subsidio. En respuesta, gran parte de la comunidad universitaria comenzó a plantear dudas e inconformidades que se convirtieron en espacios de debate y organización a fin de solicitar encuentros con el rector para que aclarara los motivos de su iniciativa y las consecuencias que esta acarrearía para los estudiantes. No obstante, el rector se negó desde el primer hasta el último día a debatir su propuesta. Los defensores del nuevo reglamento ponían énfasis en que las modificaciones no serían retroactivas. Entonces, ¿por qué tanto escándalo?, se preguntaban, si no les va a afectar a ellos. Parecía impensable que estos tan jóvenes pudieran ser capaces de solidarizarse para defender un principio y un derecho que conocían y que ejercían. Sin embargo, los estudiantes partían de sus referentes propios, de su historia, de su mundo de vida en términos de Schultz. En otras palabras, de su entramado hereditario para sumarse a las movilizaciones en contra de las cuotas. Durante muchos años, el acceso a la educación universitaria resultó uno de los mecanismos más certeros de movilidad social ascendente. La preparación profesional otorgada por la universidad en buena medida prometía una mejor posición social para el egresado en tanto que adquiría un estatus más elevado, lo que permitía que pudiera obtener un buen empleo que lo llevaba a aspirar y en muchos casos asegurarse una vida digna para sí y para los suyos. Pero por ello la gran cantidad de jóvenes y sus familias de todo el país que a lo largo de la historia de la universidad pública han peleado por conseguir un lugar en la institución. Claro que nunca ha habido garantía que asegure a una familia la inmunidad ante el desplazamiento, ya que con la economía de mercado los derechos se convierten en propiedades libres de significado e implicaciones sociales para hacerse susceptibles de ser enajenables, rentables, usufructuados, poseídos, independientemente de cualquier entramado de relaciones, costumbres o mutualidades. Ello explica que la educación haya dejado de ser garante de movilidad social para las nuevas generaciones, aunque esto no signifique que los y las estudiantes deban renunciar a su derecho a estudiar. No obstante la resistencia y oposición de buena parte de la comunidad universitaria ante la iniciativa del rector, el 15 de marzo del 99, bajo una serie de irregularidades en los procesos institucionales de toma de decisiones, el Consejo Universitario, es decir, la máxima autoridad de la UNAM, sesiona en el Instituto Nacional de Cardiología, o sea, afuera de las instalaciones universitarias, sin la presencia de casi 50 consejeros que se sabía votarían en contra de las cuotas, y en ese instante se consuma el intento de aniquilación del derecho a la educación pública. La comunidad universitaria fue trastocada de dos formas. Con la imposición de cuotas en la UNAM se ponía fin a un principio para muchos irrenunciable basado en el derecho a la educación. Además, la manera ilegítima de aprobar una decisión de tal envergadura a espaldas de la comunidad
y sin haberla discutido con todos los sectores que la conformaban, independientemente de la posición que ocuparan al respecto, implicó un agravio moral en el que se aplicó el resorte de la rebelión estudiantil. La ruptura de las reglas sociales al imponer una decisión vertical en la que se excluía a la comunidad universitaria vulneró de entrada la confianza y legitimidad de la relación de los universitarios con las autoridades. Las reglas que se rompieron en ese momento fueron tres: la de la comunidad universitaria, lo que provocó una crisis de legitimidad en la relación mando-obediencia entre universitarios y autoridades, y las reglas internas de funcionamiento de la máxima autoridad. Abro comillas. Es evidente que las reglas sociales y su violación son componentes fundamentales del agravio moral y del sentimiento de injusticia. En su sentido más esencial, es coraje hacia la injusticia lo que uno siente cuando otra persona viola una regla social. Cierro comillas, argumentaba Barrington Moore en su texto sobre la injusticia. Sentimiento expresado por los involucrados, quienes coincidieron en que ese fue el detonante del movimiento. Las cuotas fueron el motivo, su imposición fue el agravio que resulta cuando alguien rompe en perjuicio de otro las reglas establecidas de relación, negociación y solución de diferendos dentro de una comunidad para imponer de hecho el propio parecer, explicado el Follili al respecto. A esta definición habrá que agregar que el agravio se basa en el atropello de las valoraciones que una parte de la comunidad hace acerca de lo que considera justo o injusto, legítimo o ilegítimo, partiendo de reglas y principios morales, no solamente económicos o políticos, aunque estos estén íntimamente relacionados. Por ende, lo que estaba en juego en el caso del conflicto del 99 no era el terreno económico que algunos pretendían reducir a una cifra que podría pagarse o no, sino la condensación de un movimiento en defensa de ciertos principios contrarios a los imperativos del mercado que prevalecen en nuestros tiempos. En consecuencia, es necesario abrir nuevas preguntas y profundizar en el análisis sobre las razones, los motivos y los métodos por los que miles y miles de estudiantes con sus padres, madres, profesores, investigadores y trabajadores se sumaron a la rebelión estudiantil como la morada espiritual y humana de resistencia ante el agravio. Además, me pregunto cómo es que los y las estudiantes, a pesar de su juventud e inexperiencia política, pudieron condensar y mantener uno de los movimientos sociales más importantes del fin de siglo. La manera en que una corriente historiográfica llamada Escuela de los Estudios Subalternos aborda la política del pueblo, es decir, esa esfera autónoma de negociación que se configura en la relación entre dominación y resistencia, nos abre un panorama para profundizar su comprensión, ya que sostiene que ni los movimientos sociales, ni mucho menos las rebeliones, pueden ser espontáneas, inconscientes o apolíticas, como generalmente se les descalifica, desde una visión elitista de política oficial. Por ello, no coincido con la idea de que los movimientos sociales son una explosión inesperada y breve, o algo que nace, se reproduce y muere, o se agota cuando se gana y se pierde, en los niveles de confrontación entre adversarios, o en el sistema de relaciones que los enmarcan. Los movimientos sociales, creo, son más bien experiencia que antecede y que se va transfigurando en la memoria de los sujetos y que se transmite de generación en generación. Por lo tanto, cierro con un epílogo, trayendo a cuento esta experiencia transfigurada, que hoy por hoy, de nueva cuenta, las y los estudiantes de siempre, con sus maneras de ser y estar juntos, confrontaron de nuevo, cuestionaron y reconfiguraron el escenario de la política oficial. De igual forma que en el 99, el Yo Soy 132 apareció en un contexto preelectoral, haciendo frente al discurso de la alternancia política y la transición a la democracia, defendido por las cúpulas del poder político y financiero. Los gobiernos de Ernesto Zedillo entonces, de Felipe Calderón ahora, se caracterizan por su frivolidad, perversión, falta de carisma, ausencia de legitimidad y especialmente por el derramamiento de sangre, violencia y dolor que van dejando a su paso. Ambos cuentan en su haber con la muerte, desaparición y desplazamiento de decenas, cientos, miles de personas inocentes. Aguas Blancas y Acteal en el régimen zedillista, actualmente los 60, 65, 70 mil muertos de una supuesta guerra fallida que se le revierte día con día. Entonces, como ahora, ha sido el agravio moral el resorte de la rebelión estudiantil. En ambos casos son las reformas estructurales, la fiscal, laboral, educativa, energética, que se traducen en despojo, agravio, explotación y muerte. Pero también es Chiapas y la UNAM, y ahora en un contexto mucho más violento es Atenco, Peña Nieto, Televisa y las víctimas de una guerra en la que el pueblo solo participa con sus muertos, desplazados y aterrorizados, lo que a su vez permite
hacer resurgir el sentido de humanidad que persiste y aún con todo en contra nos permite reconocernos. Gracias.